cálculos aburridos y todo. Después ya vienen las patologías que son un poquito más activas. Dijimos que el electrolito que se corrige rápido es el Potasio. potasio, ¿no es cierto? El sodio tenemos horas o días para corregirlo. No tengan pena, ¿ya? Pero vamos a empezar con hilo. Pero tenemos que corregirlo sí o sí, ¿ya? Cuando estamos hablando de potasio, hablamos de músculo. Cuando estamos hablando del sodio, estamos hablando del cerebro. Así como tenemos trastornos en el músculo que nos lleva a que el paciente se complique y posteriormente presente paro cardiorrespiratorio, con el sodio nos pasa igual. Es muy poco probable que lleguemos a ese extremo, pero cuando estamos hablando de trastornos de sodio, la sintomatología es un poquito más aparatosa. Entonces lleva a que nosotros incluso nos estresemos, nos asustemos, porque estar viendo a un paciente convulsionando no es nada bonito, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces cometemos el error de querer corregir de forma rápida. Y durante la clase vamos a ver lo que no, ya sea que esté en hiper o esté en hiponatremia, el paciente no se corrige rápido, ¿ya? Porque tampoco es algo muy agudo. Hiponatremias. Decimos que es una hiponatremia cuando está el sodio debajo de 135. Podemos tenerlo leves, tenemos un sodio entre 135 y 125. Moderado, sodio de 129 a 125. Y debajo de 125 estamos hablando de severo. En la leve normalmente no hay síntomas, está asintomático. Por consiguiente, el paciente puede quedar con esa anatremia y se autocorrige solita, ¿ya? Cuando es moderado ya tenemos cefaleas, náuseas y malestar general. En las graves tenemos vómitos, distrés, cardiorrespiratorio, alteraciones del estado de alerta, convulsiones y coma. Por consiguiente, esas sí necesitamos corregirla, ¿ya? Las tenemos de forma aguda o crónica, ¿ya? Según su osmolaridad, las podemos tener hipertónicas, isotónicas o hipotónicas, ¿ya? Si es hiperosmoral o hipertónica, tenemos una osmolaridad arriba de 310. Isosmolar con una osmolaridad entre 280 y 310. Hipoosmolar con una osmolaridad menor a 280. ¿Cuánto es la osmolaridad normal? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuánto es la osmolaridad normal? ¿Cuánto? Acá. No. Entre 280 y 310 está bien, pero también podemos tenerla entre 280 y 290 o 300, dependiendo de la bibliografía. Tenemos síntomas leves: cefalea, déficit de atención, alteración de la memoria, irritabilidad, trastornos de marcha y depresión. ¿Se dan cuenta? Todos síntomas neurológicos, no es como el potasio, casi todos nuestros síntomas son musculares. Los moderados, náuseas y vómitos, como una patología hipertensiva endocriniana, confusión, desorientación, bradisiquia. Severo ya está con estupor, convulsiones, depresión respiratoria y coma. Según la osmolaridad, nosotros podemos tener una osmolaridad normal, puede estar hipoosmolar o hiperosmolar el paciente, y nosotros de acuerdo a eso podemos empezar a tratarlo. Obviamente tenemos un sodio debajo de 135. Podemos ver si tenemos una osmolaridad normal o elevada, puede ser por trastornos de hiperglicemia, administración de mannitol, por recepción transmurales o pseudo hipernatremias que pueden suceder. Si tenemos una osmolaridad o un estado hipoosmolar, tenemos que ver si esta osmolaridad está arriba de 100 o debajo de 100 miliosmoles kilogramo. Entonces, si tenemos una osmolaridad demasiado baja, normalmente es por polidipsia, administración oral o endovenosa de líquidos hipotónicos o disminución del filtrado glomerular, que es muy frecuente también. Si tenemos una osmolaridad arriba de 100 milosmoles por kilogramo del paciente, vamos a ver cómo está el volumen corpuscular medio o el líquido extracelular, si tenemos una hiponatremia hipervolémica, normovolémica o hipovolémica, ¿ya?
Y ahí nos vamos a centrar porque normalmente así vamos a hacer el tratamiento. Si es hipervolémica, obviamente vamos a tratar de decretar el volumen, ¿cierto? Si es normovolémica, vamos a retirar la causa de origen. Y si es hipovolémica, le vamos a administrar volumen. Ahí no hay cómo perderse. Porque en las hipervolémicas tenemos insuficiencias cardíacas, cirrosis, tenemos síndrome nefrótico e insuficiencia renal. En las normovolémicas o isovolémicas tenemos el SIA, tenemos enfermedades pulmonares, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal y tenemos hipocortisolismo. Perdón, no se lee muy bien ahí. En las hiponatremias tenemos pérdidas extrarrenales cuando tenemos hipovolemia o pérdidas renales. Extrarrenales, los más comunes, vómitos, diarreas cutáneas o los pacientes que están haciendo tercer espacio. Y en las pérdidas renales, diuréticos, nefropatías, cetonuria, diuresis osmótica o síndrome perdedor de sangre. ¿Ya? Ahora, cuando tenemos hiponatremias hipovolémicas son las que más frecuentes vamos a ver. ¿Ya? Estamos diciendo que estamos hablando de pacientes que tienen alteraciones neurológicas. Si tienen alteraciones neurológicas, nosotros vamos a empezar a tratarlos como cualquier paciente neurocrítico. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer con los pacientes neurocríticos? Lo primero, oxigenación. O sea, primero la vía aérea, ¿no es cierto? Lo segundo, como vía de administración periférica o para mantener la circulación, soluciones, ¿no ven? ¿Qué tipo de solución? Vamos, no tengan miedo, yo sé que ustedes saben. Si estamos hablando de una hiponatremia, estamos hablando de trastornos neurológicos. Fisiológico. Eso. Es pregunta de examen. Solución fisiológica. Al 0.9% tenemos 145 mil equivalentes de sodio que nos va a ayudar a corregir esa hiponatremia. ¿Ya? Otra causa, otra medida de neuroprotección es su antiemético. Mannitol. Ajá, ahorita vamos a ver si está vomitando, si es que hasta haciendo fiebre o es propenso a las alzas térmicas. Antipirético. Vamos a evitar que nos haga hipoglucemia con controles de glicemia, porque no les damos a los neurocríticos destroza, ¿verdad? Sí. ¿No ve? Controles de glicemia en horario, que son normalmente 7, 11, 17 y 22, los controles de glicemia. ¿Qué más me falta? Sus medidas antiedema, ya sea que sea con mannitol o soluciones hipertónicas, que aquí tenemos que tener cuidado con esto porque va a ser demasiado sodio, o podemos hacerlo pero no infusiones muy grandes. Y 7, anticonvulsivantes. Porque ¿qué es el síndrome más aparatoso para los pacientes que están con hiponatremia? Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas que presentan cuando son hiponatremias o hipernatremias severas. Esto también me aplica para las hiper. ¿Ya? Son medidas de neuroprotección. ¿Ya? Normalmente, con la solución fisiológica, nosotros nos manejamos bien con la parte del sodio. Ya tenemos bastantes mil equivalentes y el paciente obviamente no va a ser como el potasio, que normalmente lo corregimos en 2 horas, vemos su control de ionorama, vemos si nos falta llegar a valores normales, le volvemos a corregir, así hasta llegar a valores normales, ¿no sé? O sea, corrección tras corrección tras corrección en potasio, hasta llegar a valores normales, porque normalmente si ya empezó a hacer arritmia, el paciente si no va a valores normales, va a seguir haciendo arritmia, ¿no es cierto? El sodio no, el sodio yo no lo quiero llevar a valores normales. Solo quiero que el paciente tenga valores aceptables,
no normales. Si nos vamos a llevar a valores normales, va a ser engorroso para el paciente, ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué? Voy a darle sus anticonvulsivantes, sus medidas de neuroprotección y de a poquito le voy a ir corrigiendo el sodio. Puede que me demore días, no hay problema. Mientras esté con su anticonvulsivante, probablemente va a estar manteniéndose. Una vez el sodio está corregido, está normal, el paciente está con mejor estado hemodinámico, se le quita su anticonvulsivante y ya sigue haciendo el tratamiento de la causa de origen que lo llevó a la hiponatremia, ¿no es cierto? Porque hay que buscar su causa de origen, cualquiera de esas, y eliminarla, porque si no la eliminas, esto va a ser un círculo vicioso. Nosotros le ponemos sodio y lo va a seguir perdiendo, lo vamos a seguir perdiendo sodio, lo va a seguir perdiendo. Va a ser un círculo vicioso, hay que quitarle la causa de origen. Obviamente, como no es epiléptico, se le quita su anticonvulsivante y ya, terminamos el tratamiento. Si es epiléptico, más aún tiene que continuar con su tratamiento. Vamos a quitar la causa de origen. Para eso necesitamos, obviamente, hacer una buena anamnesis, una exploración física para ver qué medicamentos está recibiendo, si estuvo con vómitos, diarrea o fiebre, si lo operaron o si tuvo un accidente de tránsito. Convulsiones tónico-clónicas generalizadas porque es epiléptico o accidentes cerebrovasculares para causarnos un cerebro perdedor de sal, que normalmente son los que pueden llevar al paciente a hiponatremias. Los pacientes orinan demasiado y el sodio baja, y ya vamos a ver que tenemos pacientes con hiponatremias. Para eso también voy a pedir una química sanguínea, hemograma y determinar sodio en orina, osmolaridad plasmática y osmolaridad urinaria. Para comprobar la osmolaridad sabemos que necesitamos valores de sodio, glucosa. Aquí me sale boom, pero también podemos hacerlo con la urea, ¿ya? Vamos a ver una osmolaridad efectiva con valores de sodio, glucosa, lo vamos a dividir entre 8. La osmolaridad normal es entre 280 y 195. Pregunta de examen. El tratamiento. La hiponatremia leve, se propone no administrar un tratamiento cuyo único objetivo sea aumentar la anatremia. Lo ideal sería realizar un tratamiento etiológico. O sea, si tenemos una diabetes insípida, controlar la diabetes insípida. Si es un síndrome de Cushing, controlar el síndrome de Cushing. Si es un cerebro perdedor de sal, ya lo han llevado, ¿no? El neuro todavía no han llevado neuro. Sí. Están llevando neuro. Si están llevando un cerebro perdedor de sal, le vamos a administrar su desmopresina, vía inhalatoria del tratamiento para cerebro perdedor de sal. Y automáticamente, de estar orinando el paciente hasta 7 litros hora, que orinan así, aunque lo crean, por eso baja el sodio, empieza a orinar normal, con 2 packs de desmopresina. O sea, hay que sacar la etiología normalmente cuando estamos hablando de una hiponatremia leve. Ahora, si vamos a corregirlo, vamos a ver si está hipervolémica, euvolémica o hipovolémica, porque no es lo mismo. Obviamente, yo voy a corregir si mi paciente tiene signos, sintomatologías. Es igual que el potasio, ¿no? Si yo tengo signos, sintomatologías, lo empiezo a corregir. Si no, lo dejo con su hidratación. Todo manda, la clínica manda en los pacientes. Obviamente, el estado neurológico con gasomenoia 8, está en estrés respiratorio, está convulsionando, está somnoliento. Ya mi paciente es un paciente que necesitamos corregir sodio. Y vamos a empezar a corregir sodio y les digo, no voy a corregirlo de golpe, yo no lo voy a llevar a valores normales, tienen que ser de a poco. En la evaluación de los eventos recientes tengo que ver si ha tenido caídas, porque les digo, síntomas de neoplasia maligna, déficit cognitivos o ingesta de alimentos y líquidos que no sean adecuados para el paciente. Por ejemplo, los diabéticos. En las pacientes con hipervolemia, normalmente tenemos la presión venosa yugular aumentada. Las causas más frecuentes, las insuficiencias cardíaca, hepática, renal. ¿Ya? Aquí necesitamos restricción de líquidos, obviamente porque el paciente está sobrecargado. ¿Ya? Necesitamos restricción de líquidos. El tratamiento es con diuréticos. Normalmente eliminar el agua al eliminar el agua, que el paciente empiece a depletar el volumen, el paciente empieza a reabsorber sodio. Y el sodio va empezando a normalizar. ¿Ya? Cuando estamos hablando de euvolémicas, normalmente en CIHAD
cualquier otra malignidad, infecciones respiratorias o del sistema nervioso central o traumas. Tenemos pacientes eubolémicos, ¿ya? Entonces nosotros podemos usar otro tipo de tratamientos que son los valpanes. Estos medicamentos, que son antagonistas de los receptores beta 2, nos ayudan a compensar el sodio. Lo podemos administrar en horario y esto nos ayuda a corregir el sodio de a poco, sin necesidad de darle volumen, ¿ya? Los encontramos en distintas presentaciones, pero normalmente son vía oral. Las hipovolémicas sí necesitamos líquido, que normalmente son asociadas a diuréticos y acídicos de ASA. También tenemos antidepresivos, pérdidas gastrointestinales o insuficiencias suprarrenales. Aquí hay que corregir sí o sí con líquidos, pero tenemos que valorar el aporte del sodio y el volumen corpuscular. Máximo 8 milequivalentes en 24 horas, siendo muy bueno. Lo ideal, de 4 a 6 milequivalentes en 24 horas, que es el rango de seguridad. Es lo que yo voy a aumentarle de sodio a mi paciente para corregir. Llevar hasta 125 milequivalentes en las primeras 24 horas si es posible. Y bueno, vamos a ver cómo nos va yendo con eso. El aporte de sodio por litro de solución en una solución salina, dijimos que metamos 145 milequivalentes al 0,9. Al 3% son 513 milequivalentes de sodio. El lactato tiene 130 o el normal. Y las ampollas tienen entre 30 y 35, que es las más frecuentes aquí. Miliequivalentes, una ampolla de sodio. Estamos hablando de una hiponatremia hipoosmolar, por cual necesitamos líquido. Entonces vamos a sacar la osmolaridad plasmática y vamos a ver cuánto el paciente va a necesitar. La infusión de sodio menos el sodio del paciente sobre agua corporal total más 1. Significa, es un ejemplo, esta es la fórmula. Yo tengo una paciente de 45 años con sodio de 110. La infusión de sodio al 3% solución salina son 113 milequivalentes. Sodio del paciente 110. El agua corporal total de esta paciente de 45 años es 27. Más 1 me va a dar 14 miliequivalentes que yo voy a administrar a esta paciente con una solución salina del 3%. Yo le voy a subir con una solución salina de 1000 ml al 3%, 14 miliequivalentes. ¿Está bien o está mal? ¿Un poco elevado? Sí, porque ¿hasta cuánto yo le puedo subir? 8. ¿Y lo ideal? 4, 6. Eso, yo no estoy prestando atención. Entonces, un término medio le vamos a poner 6, ¿ya? Entonces, ¿cuánto yo necesito de administrarle ml hora en 24 horas para solo subir los 6 milequivalentes? En una regla de 3 simples, que sabemos que no somos nada buenos, por eso estudiamos medicina. Vamos a infundir 17 cc hora para subirle estos 6 milequivalentes. O sea, solo vamos a infundir una solución de 419, nos aumentará 6 milequivalentes y estos 419 en 24 horas a 17 ml hora. ¿Ya? No le vamos a pasar los 1000, porque si no, ¿ya? Solo vamos a pasarle 419 en 24 horas a 17 ml hora. Eso es según nuestra fórmula de infusión. Vamos con un hombre, 70 años de edad. Ay, no, 70 pesos. Ya lo puse viejito al pobre. Tiene 115 milequivalentes de sodio. Entonces, la infusión sería 503. El sodio del paciente es 115. El agua corporal total de él es 43, porque es el peso por 0.6, que es la constante por si acaso. Por eso me dicta el peso, ¿no? El peso por 0.6 más 1. Yo necesito, con una solución al 3%, voy a aumentarle
¿cierto? En 1000. Si yo quiero aumentar solo 6000 equivalentes del paciente, necesito infundir 652 en 24 horas, o sea, sería 27 cc hora. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, ya. Entonces, si yo me excedo de eso, hay alta probabilidad que yo lo complique al paciente. ¿Ya? Doctora, sería dividido por 44, ¿no? 43 más 1. Ajá. Sí. O sea, lo voy a dividir la infusión entre la agua corporal total. Divido la infusión, que es la solución, entre el agua corporal total del paciente. Ahora, sí, 44 tendría que ser, lo siento. Error mío. Ahora, teniendo en cuenta esto, es un paciente que solo va a estar infundiendo 20 ml hora. En nuestra paciente femenina vamos a estar infundiendo 17 ml hora. ¿Ya? Entonces, si son dosis bajitas de infusión, necesitamos un control estricto de la infusión. Significa que necesitamos de estas bombas especiales que ustedes han visto en los pacientes de reanimación, unas bombas así chiquititas que el suero está conectado ahí y eso es lo que infunde. Por esas bombas pueden pasar, porque si uno le pone directo al equipo de suero, va a pasar a chorro. Entonces, capaz si los pocos 400 cc nos lo pasen en una hora, porque sí, puede pasar. Entonces, necesitamos medio controlado, o sea que el paciente esté con un personal de enfermería capacitado, bajo bomba de infusión, que esté bajo los medios adecuados, y si nosotros no lo tenemos, pues no lo hagamos. ¿Ya? Dejémoslo solo con sus 145 miliequivalentes, ¿ya? De una solución normal. ¿Qué pasa si yo hago de infundirle de más, de pasarle más miliequivalentes, de sobrecargarlo? ¿Qué les va a pasar a ustedes si comen una bolsa de papas fritas ahorita? Sí, de golpe, una bolsa así de papas fritas. ¿Cómo va a quedar su lengua? Seca, ¿no ve? ¿Y qué va a pasar con el cerebro del paciente? Va a quedar seco. Sí, se desmieliniza. Gracias, doctor. Se llama desmielinización continua. ¿Ya? Es un daño de la vaina de mielina. ¿Ya? Es repentino. Normalmente la osmolaridad subió de golpe. El paciente se deshidrata y deshidrata la mielina. Lamentablemente, al deshidratar la mielina, el paciente, vulgarmente hablando, se va a enclavar, va a ser lesión isquémica de sangre. Y cuando sabemos que hay lesiones cerebrales, no hay vuelta atrás, lamentablemente. Si ya llegamos a desmielinización continua, el paciente queda vegetal en el mejor de los casos. En el peor de los casos, y es el más frecuente, el paciente presenta paro cardiorrespiratorio por el deterioro súbito. ¿Ya? Porque va a ser súbito. Esto se puede presentar días después, al momento, pero va a presentar. Entonces, no vamos a subir de golpe el sodio. Y si me preguntan, y es lo que yo les digo a mis residentes, ni lo corrijan. ¿Saben qué diré? Mi residente, todo contento y con uno de sus compañeros detrás. Lo van a ver en las prácticas. El pobre chico temblaba como hoja. Mi residente contento, doctora, le puse los valores normales de sodio y ya no está convulsionando. La que convulsionó fui yo. Porque dije, ya le hizo, ya, ni modo. Hay un abuelo que lamentablemente ya no tenía indicación por la familia de no reanimar para la suerte de él y mía, porque estaba bajo mi supervisión. Y de todos modos era inminente la falla, ¿no? Solo que lo aceleró. Y se fue. Lamentablemente. Entonces, si me dicen, ¿qué hacemos, doctora? Hidrátenlo. Si nosotros lo vamos a hidratar con soluciones fisiológicas que tenga 145 miliequivalentes, evidentemente no vamos a lograr ese objetivo muy rápido. Pero lo estamos neuroprotegiendo, no vamos a permitir que vomite, que haga fiebre, que haya hipolicemias, que se debatice y que convulsione, y el paciente va a ir mejorando. Si nosotros tenemos
edema cerebral, porque por ejemplo es un traumatismo craneoencefálico, un ACV hemorrágico, un ACV isquémico, y estamos dando medidas de antiedema e hipertónicas, solo con la solución hipertónica le va a corregir, porque la solución hipertónica es sodio concentrado. Entonces ya no hay necesidad de corregirlo, ¿ya? Si es otra causa, renal, cardíaca, CIHAT, cerebro perdedor de sal, diabetes insípidas que nos producen poliuria y baja el sodio, corrijan la causa de origen, hidrátenlo y el paciente va. Ahora, si tenemos el medio controlado, estamos en terapia intensiva, tenemos las bombas de infusión y el personal de enfermería capacitado para diluir como nosotros queremos la solución fisiológica al 3% y ponerle el sodio, podemos hacer la corrección como vimos en nuestros dos pacientes. De no ser así, mejor no la corrijamos, porque con esto vamos a mantener al paciente. ¿Llevarlo a esto? No, mejor no. Ahora vamos a ver hiper. Cuando tenemos hipernatremia también podemos producir desmielinisis continua, porque también la vamos a desmielinizar rápidamente la membrana. Las medidas de neuroprotección son las ideales. Yo quiero bajar hasta 12 miliequivalentes en 24 horas de sodio, no más. O sea, no lo llevo a valores normales. El único electrolito que se lleva a valores normales inmediatamente es el Potasio. ningún otro. Ni el calcio, ni el cloro, ni el magnesio, nada. Incluso el calcio, si te está viniendo en opistoto, una hipocalemia severa con esos trismos, lo empiezas a corregir lentamente y el paciente va a ir a sus relajantes musculares, ¿no es cierto? En todo caso lo pueden llevar a relajación severa con ciertos relajantes que vamos a ver en insuficiencia respiratoria, pero no vamos a llevar a que valores normales, ¿ya? El único electrolito a valores normales es sodio. ¿Quiénes regulan lamentablemente la concentración y la osmolaridad de sodio? La SEP, la hormona antidiurética y el riñón. Si tenemos aumento de la ingesta del agua, disminución de la ingesta del agua o aumento de la ingesta de sodio, vamos a tener hipernatremias. Igual vamos a controlar y la vamos a corregir según la osmolaridad. Mira, aquí ya nos está ayudando la fórmula con la urea, que es más fácil usar porque el urea tenemos en los laboratorios, el PUM no. Entonces vamos a empezar a corregir. Tenemos hipernatremias cuando la concentración de sodio está arriba de 145. Normalmente en adultos mayores, en pacientes críticos y pediátricos. Los pacientes adultos mayores que estén hospitalizados, los pacientes que están recibiendo soluciones hipertónicas, nos pueden hacer por iatrogenia, lamentablemente. Entonces, cuando yo voy a decir que es aceptable un sodio por solución hipertónica hasta 160, más no, más ya tengo que empezar a corregirlo, a revertirlo, ¿ya? ¿Me es permisible un sodio con solución hipertónica en un paciente con edema cerebral? Porque yo eso que estoy queriendo, deshidratar un poquito el cerebro. Si el sodio sube de más de 160, el paciente va a desmielinizar, entonces va a ser contraproducente para él. Entonces, hasta 160 es tolerable para el paciente y para el cerebro y para el estado neurológico, ¿ya? Estamos hablando de soluciones hipertónicas, sondas de alimentación, diuréticos osmóticos, la ventilación mecánica nos lleva el descontrol hiperglucémico y los desórdenes poliúricos subyacentes también nos puede llevar. Las pérdidas de agua, como dijimos, son muy frecuentes, o la sobrecarga de sodio. En las pérdidas de agua tenemos las insensibles, sudoración, quemaduras, infecciones respiratorias, pérdidas renales, cualquier tipo de las diabetes, pérdidas gastrointestinales que ya conocen, alteraciones hipotalámicas o la entrada de agua a las células como las convulsiones y la rhabdomiólisis. En la sobrecarga de sodio obviamente vamos a tener administración de cloruro de sodio, que es la hipertónica, o el bicarbonato, que vamos a empezar a aprender a corregir en las acidosis metabólicas, porque lamentablemente el bicarbonato es bicarbonato de sodio, lleva sodio. Y hay pacientes en acidosis metabólica severa que vamos a querer corregir con bicarbonato, pero tenemos que tener en cuenta cómo está en el valor del potasio y del sodio, porque el bicarbonato nos baja potasio. Y si le ponemos a un paciente con potasio dentro del rango inferior o bajo, va a bajar demasiado. Y
Y si le ponemos en un paciente que está hipernatrémico, va a subir demasiado. Entonces siempre tenemos que fijarnos los valores de electrolitos antes de corregir bicarbonato. La ingesta de agua de mar o la ingesta de sodio, aunque no crean, la ingesta de agua de mar es posible. En pacientes añosos, obviamente que tengan más de 4 patologías, que consuman más de 4 fármacos, la movilidad limitada y las infecciones llevan a que tengan sodios altos, ¿ya? Lo bueno a diferencia del potasio, el sodio sí lo podemos restringir, por eso siempre a partir de cierta edad nos dicen menos sodio, menos sodio, ¿no? El potasio no lo podemos restringir porque está en todos los alimentos, pero el sodio sí. En los neurocríticos, que son los otros pacientes que más nos hacen hipernatremias, la liberación insuficiente de la hormona antidiurética, el acceso limitado al agua, las pérdidas insensibles y los daños en la hipófisis nos pueden causar trastornos de sodio. Entonces, si tenemos una pérdida de agua y sodio, pero mayor es la pérdida de agua, tenemos que ver si son renales o extrarrenales. En las renales, diuresis osmótica, acosa, manitol y urea, ¿cómo está? En las pérdidas extrarrenales, diarrea y sudor. Si tenemos pérdidas de agua de las células, cuando hay pérdida de agua libre y un sodio corporal total normal, hay pérdidas renales, estas renales también. En las renales tenemos las diabetes insípidas, nefrogénicas, centrales, parciales y las hipodipsias. En las pérdidas insensibles, pulmonares y cutáneas son las pérdidas extrarrenales. Cuando decimos pérdidas insensibles, por ejemplo, a ver, dígame. Fiebre es la más frecuente. ¿Cuál? Respiración. La respiración. Los pacientes que están en ventilación mecánica, más aún, tienen pérdidas insensibles. ¿Ya? La retención de sodio o el exceso de la ingesta o infusión de sodio corporal alto, como el aldosteronismo primario, síndrome de Cushing, sodio hipertónico, bicarbonato de sodio, es una sobrecarga de sodio, ¿no? Obviamente, si tenemos pérdidas de agua, si no son reemplazadas, por ejemplo, un consumo normal necesitamos entre 10 a 14 ml kilogramo días. Tenemos un consumo limitado o estamos con diarrea o estamos con fiebre que nos hace perder líquido y no se está compensando porque encima además estamos con diabetes insípida, va a empezar a subir no vamos a poder regularlo y va a empezar a subir la sal en nuestro cuerpito. Las pérdidas de agua hacia las células cuando hay ejercicios extenuantes o convulsiones, por ejemplo, pueden producirnos hipernatremias transitorias, pero lo bueno es que se pueden revertir fácilmente. Pero tenemos también las causas por sobrecarga de sodio que son muy frecuentes también, como las iatrogénicas, que ya mencionábamos varias veces, solución hipertónica, manitol, la sobrecarga de volumen o aumento del sodio urinario. En las iatrogénicas, bicarbonato, ingesta masiva de sal, el uso de soluciones hipertónicas, o en las diálisis peritoneales o hemodiálisis, ¿no? En las no iatrogénicas, el hiperaldosteronismo primario o el síndrome de Cushing. Si las clasificamos en agudas, crónicas según su tiempo, según su severidad, leve, moderadas o graves, y el estado de volumen sanguíneo hipovolémica, euvolémica, hipervolémica. Y ahí está como yo le voy a hacer mi tratamiento, ¿no es cierto? Si tengo una hipovolémica, pérdidas gastrointestinales, renales, insensibles, uso de diuréticos y hay pérdida de agua y de sodio, ¿qué necesito administrarle? Líquido. Ahorita les voy a preguntar, vayan pensando qué solución le administraría. Euvolémicas, cuando hay pérdidas renales, insensibles, normalmente solo hay pérdida de agua y el sodio permanece normal. Entonces tenemos una euvolémica. E hipervolémica, que es menos comunes cuando están las iatrogénicas normalmente, el agua está aumentada y el sodio está aumentado. Entonces necesitamos depletarle un poquito el volumen, ¿cierto? Tenemos síntomas neurológicos y no neurológicos. Como dijimos, normalmente los trastornos de sodio nos dan síntomas neurológicos. Letargia, debilidad, alteraciones del lenguaje, mioclonías, nistagmos, irritabilidad, crisis convulsivas y coma. Cualquiera yo la voy a mantener con mis medidas de neuroprotección. Hipotensión ortostática, taquicardia, oliguria, mucosas orales secas, turgencias en piel, axilas y pérdida de peso puede ser otra de los síntomas de hipernatremia no neurológicos.
¿Cómo lo voy a diagnosticar? Determinar la etiología primero, cómo está el volumen extracelular, hay oliguria, es la osmolaridad urinaria máxima, cuál es el Daly, si no hay oliguria, cuál es la osmolaridad urinaria baja. Entonces yo voy a ver si tenemos una ingesta de sal, una administración de soluciones salinas supertónicas, tenemos que mantener una hipernatremia por ganancia de sodio aceptable, que dijimos que es hasta 160. Si no tenemos una ingesta o una administración de sales, tenemos que tener una hipernatremia por pérdida de agua. O sea, ya tenemos una oliguria y hay una osmolaridad máxima. Podemos tener, y eso nos puede hacer pensar una pérdida extrarrenal de agua. Si tenemos oliguria o una osmolaridad no máxima, si está muy baja, diabetes insípidas, y si no está muy baja, normalmente es por diuréticos. Obviamente vamos a descartar diabetes insípidas, pérdidas insensibles, diuréticos. Vamos a hacer el cálculo de osmolaridad para ver cómo vamos a empezar a hidratar al paciente. Para aquí yo les voy a decirles que ustedes me digan. Igual que en la hiponatremia tenemos paciente, vamos a hacerlo masculino, con un peso de 70 kilogramos, con un sodio de 165. Vayan calculando cuánto será el agua corporal de mi paciente. Vamos a estar. Si tenemos un agua corporal total, que es el coeficiente por el peso, en masculino 0.6 por 70. 42. ¿Cuánto? 42. Ese es el agua corporal total. Entonces, el déficit de agua de mi paciente es agua corporal total por sodio medido, esto dividido entre sodio deseado, pues lo que queremos, menos 1. ¿Cuánto le sale? 46. ¿Estás seguros? 46.79. 46. Sí, 79. ¿Seguro? 46. Agua corporal total por 165 dividido entre... Dividido entre 145, 47, menos 1, 46, 69. Hartos litros. Eso es el déficit de agua. 46 litros tiene de déficit de agua este paciente. Vamos a ver cómo podemos transfundirle toda esa agua. El sodio infundido menos el sodio sérico dividido entre agua corporal total más 41. Sodio infundido, si yo voy a infundir solución al 0.9, que es la que tenemos, sería 100. Yo tengo 165 de sodio sérico. Mi agua corporal total dijimos que era 42 más 1. ¿Cuánto le sale eso? ¿Mm? 0.26. 154 menos 165 dividido entre 43. ¿Cómo se divide entre 43? 0.25. Eso nos va a disminuir por cada litro que nosotros pongamos de solución salina, va a disminuir 0.25 miliequivalentes. ¿Ya? Entonces necesitamos bastantes litros de solución salina para disminuirle, ¿no es cierto? Lamentablemente está bastante deshidratado nuestro pobre paciente. Obviamente son 46 litros de déficit de agua que tiene este paciente, y eso yo no se los voy a pasar en 24 horas, ni siquiera. Normalmente los voy a pasar en varias horas. Normalmente la solución salina me da 154 miliequivalentes, 308 de osmolaridad, ¿cierto? Podemos volverla un cloruro de sodio a 0.45 a 0.2. Podemos hidratar con glucosa, aunque no es muy aconsejable, o con Ringer, que nos da 130 miliequivalentes. ¿Ya? Tenemos otras
tipo de soluciones para hidratar, que ahora ya las tenemos disponibles aquí, que antes no las teníamos, por eso no las tengo acá. Y no hay en todo lado la solución nebulosa al 5 y al 10%, que es agua neta, solo agua destilada, ¿ya? Entonces, al tener agua destilada solamente tenemos una osmolaridad parecida a la del sodio, pero que no nos está dando sodio, solo es agua. Entonces nos ayuda a bajar un poquito más el sodio, ¿ya? O podemos hacer agua libre por sonda nasogástrica, o vía oral, dependiendo de cuánto nos tolera el paciente, dependiendo de cuántos litros está perdiendo o tiene de déficit el paciente. Pero eso sí nos va a tolerar que nosotros le infundamos agua libre, agua vital, agua no es necesario nada más. Así vamos a poder bajarle un poquito el sodio. Pero, ¿qué pasa si yo le bajo mucho el sodio? Puedo tener, si voy a darle esos 46 litros de edema agudo de pulmón, si le bajo muy rápido, infarto cerebral, puedo causar insuficiencia renal, edema cerebral, mielonisis pontina también, alteraciones electrolíticas tipo hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hiponatremia, hiperglucemias. Entonces el control debe ser estricto de ingresos y ingresos de líquidos para evitar las complicaciones y las sobrecargas, porque estamos dando harto volumen. Si se ponen a pensar, 46 litros es harto volumen de déficit de ese paciente. Si te pones a pensar, si quieres disminuirle la cantidad de miliequivalentes necesarios, es demasiado líquido para una persona, ¿ya? No debemos exceder la tasa de excreción de sodio de entre 10 a 12 miliosmoles litros en 24 horas para evitar el edema cerebral. No exceder la voluminosidad de infusión de dextrosa, obviamente, porque podemos, si los pacientes no son diabéticos, obviamente podemos ayudar a que propense el aumento de las glicemias y podemos evitar la diuresis osmótica por hiperglucemia. Y si el paciente tiene edema cerebral, vamos a producir edema cerebral. Entonces, ¿cómo voy a corregir, doctora? Si igual, si le paso igual que en el otro, igual le voy a dañar el cerebro. Lo mismo, vamos a hidratar lo suficiente al paciente. Normalmente vamos a elegir solución fisiológica. A mí me gustaría un Ringer normal que solo tiene 130 miliequivalentes en este caso, y hacer las medidas antiedema, ¿ya? Si el paciente está con sintomatología muy avanzada, la solución nebulosa a una infusión según el requerimiento del paciente. Según el requerimiento del paciente significa que si no orina mucho, yo no le voy a pasar muchos litros. Si está orinando mucho, le voy a pasar según la diuresis de mi paciente, ¿ya? Entonces, normalmente hacen diuresis de infusión de mantenimiento, que es una solución, porque son de 1000, perdón, no les puse, 1000 ml en 24 horas, para no sobrecargar demasiado al paciente. Y la hidratación y la reposición de volumen va a ser lenta. Máximo vamos a dar 2000 ml en 24 horas, ¿ya? Para no sobrecargar al paciente, porque no nos olvidemos que aparte está con dieta, aparte está tomando agüita, aparte si está inconsciente nosotros le estamos dando su nutrición. Entonces no solo le estamos dando esta cantidad de líquido, le estamos dando más todo lo que se da en nutrición, ¿ya? Entonces lo ideal es, si mi paciente está con sodios demasiado altos y la sintomatología es importante, o sea que convulsiona, la solución nebulosa es la ideal, a una infusión lenta, ¿ya? No queremos corregir sodio rápido. Lamentablemente, cuando corregimos sodio rápido nos viene con múltiples contraindicaciones, alteraciones y complicaciones. En la hiponatremia, la desmielonisis continua. Y en la hipernatremia, muchas complicaciones porque es darle mucho líquido. Si mi paciente está deshidratado, lo puedo hidratar lento para evitar que haya una sobrecarga de líquido, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Les damos dextrosa? No. ¿Ya? Sí, podemos darles, pero es mejor que no, porque
son pacientes neurológicos, así que evitamos la distosa como siempre dijimos, ¿verdad? Solo si tenemos hipoglicemias. ¿Verdad? Ya. Desequilibrio ácido-base. Ahora, en el equilibrio ácido-base, aquí yo puedo empezar a manejar todo el medio interno. ¿Ya? Voy a ver cómo está sodio, voy a ver cómo está potasio, y ahora voy a ver cómo está el ácido-base. Y ahí yo voy a poder corregir a mi paciente y evitar que se complique, estabilizar el medio interno de mi paciente. Cuando hablamos de ácido-base, vamos a hablar metabólico y respiratorio. Y aquí después vamos a empezar a ver las insuficiencias respiratorias. Equilibrio ácido-base. La diferencia entre ingresos y egresos de los ácidos en las bases con respecto al sistema determinado en un intervalo definido. O sea, lo que ingresa tiene que salir prácticamente. Ácido es la sustancia capaz de donar hidrogeniones y base es la sustancia capaz de captar hidrogeniones. Los ácidos y bases entran continuamente en la sangre procedentes de la dieta, del metabolismo y de los medicamentos, o sea, proteínas, carbohidratos, medicamentos. Entonces, ¿qué lo va a mantener estable? El pH, el hidrógeno, el algoritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. La concentración de hidrógeno compatible con la vida es de 16 a 160 nanoequivalentes litros, o sea, un pH entre 6.8 a 7.8. Si tenemos un pH debajo de 7.35, por ejemplo, ya lo tenemos en acidosis al paciente, pero debajo de 6 ya hay alta probabilidad de que el paciente muera, luego de 7 años. Normal entre 135 y 745. Mayor a 745, alcalosis. Mayor a 7.8, alta probabilidad de muerte. Entonces, cuando yo voy a empezar a corregir, obviamente, ni bien yo vea que esté entrando a valores o bajando de 7.35 o aumentando o llegando a valores mayores a 7.45. Esta es pregunta de examen. El metabolismo del pH puede manejarse por la vía aérea o por la vía metabólica, como dije. Por la vía aérea, el metabolismo de los carbohidratos y las grasas producen cantidades de CO2 o ácido volátil, lo que puede ayudar a amortiguar, a compensar el CO2. El metabolismo de las proteínas produce ácidos no volátiles que pueden eliminarse por los pulmones y también por los riñones. Entonces tenemos los mecanismos buffer, ¿no ven? El bicarbonato, la hemoglobina, el fosfato orgánico, las proteínas y el CO2 que vamos a ver. ¿Cuáles son los valores normales? Aquí yo tengo una gasometría arterial y que ya vamos a empezar a ver los valores normales y cómo yo voy a compensar una gasometría normal. pH normal entre 7.35 y 7.45. PCO2 normal entre 7.35 y 7.45. Bicarbonato entre 22 y 26. Exceso de base. Acá me da entre 46 y 54, pero en realidad en las normas que nos guiamos ahora, más o menos 2, o sea, ya, este sería el ideal. PO2 en adultos, entre 80 y 100, mayores a 65 años, entre 75 y 85. Y la saturación normal entre 96, 97, 98 y arriba de 96. Esto es una gasometría arterial. Normalmente los parámetros gasométricos o las gasometrías van con estos, nos acompañan los electrolitos, nos acompaña el lactato y nos acompaña el anión. Si no lo tenemos, vamos a tener estos parámetros básicos, pero vamos a aprender a manejar toditos nosotros. Las alteraciones, las modificaciones primarias de la concentración de bicarbonato sérico se llaman acidosis o alcalosis metabólicas. Y las modificaciones de las concentraciones de CO2 son
acidosis o alcalosis respiratorias. Entonces, metabólico sería el y respiratorio el PCO2, ¿no ven? Ya. Yo voy a determinar. Independientemente si el pH está alterado, o sea, está alto, está bajo, está en acidosis o está en alcalosis, yo puedo tener alteraciones metabólicas o respiratorias. ¿Ya? Voy a ver mi pH alterado cuando el paciente ya está descompensado. Mientras tanto, yo voy a manejarme con los valores de bicarbonato y CO2 y el pH, lógicamente. Las alteraciones del equilibrio ácido-base deben sospecharse cuando el paciente presenta críticamente enfermo, tiene signos vitales anormales, alteraciones del estado de alerta, manifiesta vómitos, diarrea, cambios del flujo urinario. El aumento de la producción de ácidos fijos, por ejemplo, la cetoacidosis o la acidosis láctica, la pérdida de bicarbonato debido a pérdida a través de la riñón como acidosis tubular renal tipo 2 o el tracto gastrointestinal como las diarreas. La incapacidad de los riñones de excretar hidrógeno producido con la ingesta de proteínas de la dieta o la acidosis tubular renal pueden producirnos alteraciones ácido-base. Obviamente dijimos que tenemos amortiguaciones extracelulares, intracelulares, la compensación respiratoria y la excreción renal de hidrógeno, que es parte de nuestros mecanismos buffer. Extracelular, los buffer corporales, los amortiguadores intracelulares, expresión de hidrógeno o los buffer intracelulares, que ya vamos a mencionar, la compensación renal con la filtración renal y la compensación respiratoria con la ventilación. Vimos que vamos a ver la brecha aniónica y el anión K. La diferencia entre aniones y cationes plasmáticos que habitualmente no se miden es la brecha aniónica, que lo vamos a ver cuando vamos a empezar a compensar durante nuestra práctica esta semana en las gasometrías. Las causas de alteración del anión K normalmente son por hipercloremia, hiperalimentación, acetazolamida o medicación por acetazolamida, necrosis tubular, las diarreas, alteraciones en el uréter o la pancreatina cuando tenemos fístulas. Está más ácido normalmente cuando va obviamente arriba de 6 y neutral, lo tenemos en 7, está alcalino cuando va arriba de 8. El anión K va aumentado, también podemos tener hipocloremia, cuando tenemos alteraciones genéticas, acidosis láctica, paraldehído, metanol, uremia, salicilatos, medicamentos como lisoniacidas, cetoacidosis diabética o alcohol. Los síntomas de acidosis metabólica. Estamos hablando de acidosis metabólica cuando el pH está debajo de y el bicarbonato está debajo de 22. Muy bien. Entonces, los síntomas serían cefalea, falla de energía, somnolencia. Y la más frecuente es la respiración de pulmón. Cuando se convierte en un trastorno severo, puede llevar a provocar shock y hasta un desenlace fatal. Acidosis metabólica o alcalosis metabólica, al igual que las de respiración, entran en nuestras causas de paro cardiorrespiratorio. Dijimos, ¿no ve? Trastornos de potasio. ¿Qué más tenemos? Causas de paro cardiorrespiratorio. Trastornos. No. Entre nuestras 5 H's de paro cardiorrespiratorio. Hidrogeniones. ¿Qué más? Hipoxia. Hipovolemia. Hipoglicemia. Hipohipercalemia y acidosis metabólica. En hipoxemia obviamente vamos a tener trastornos del oxígeno, ¿no? Y la acidosis metabólica es una de nuestras causas más frecuentes de
paro cardiorrespiratorio. Los síntomas de la acidosis, sean cuales sean las causas que están llevando a este trastorno, son los siguientes: dolores abdominales, dolores de pecho, pérdida de visión, palpitaciones, alteraciones del estado de conciencia, falta de apetito, pérdida de peso a largo plazo, ansiedad, debilidad muscular y dolor en los huesos. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que presenta diarrea aguda, un pH de 7.2. ¿Cómo está? Bajo. El bicarbonato de 14. El exceso de base de oxo. Si dijimos que lo normal es más o menos 2, está alto. Muy bien, gracias. El PCO2 de 35. Está normal, ¿no? Entonces el déficit de bicarbonato es de 15. ¿Cómo lo diagnosticarían a este paciente? Acidosis metabólica severa. ¿Ya? Entonces necesitamos corregirlo lo más pronto posible. Si es diarrea y está perdiendo líquido, ¿qué creen que le va a faltar? Líquido ¿Y y qué van a hacer? Ringe. Eso, muy bien, ya estamos listos para el examen. Ringerlatato, siempre les dije, ¿no? Cuando hay acidosis, ringerlatato es nuestra solución de elección. Pero también vamos a necesitar corregir, ¿ya? Cuando estamos hablando de bicarbonato y hay una falta importante de bicarbonato, por más de que nosotros le aumentemos litros de ringer, muchas veces el paciente no se corrige, ¿ya? Entonces tenemos un parámetro, ¿ya? Un pH igual o menor a 7 y un bicarbonato igual o menor a 15 se corrigen con. ¿Y qué me tengo que fijar para corregir el bicarbonato? Y el potasio. Entonces no tengo que tener sodio alto ni potasio bajo, ni siquiera dentro del borde inferior. O sea, un potasio de 3.5, yo le paso bicarbonato y se va a ir al piso, ¿no es cierto? Entonces necesito un potasio ligeramente alto o normal, dentro de rangos aceptables, bien aceptables, no al borde inferior. Obviamente voy a orientarme al diagnóstico clínico. Tengo que sacarle la causa de origen para empezar a curar al paciente. ¿Cuál sería la causa de nuestro pacientito? La diarrea. Y normalmente tengo que buscarla, si es viral, si es porque comió algo o si es infecciosa. Y si es infecciosa necesitamos antibióticos. Si no le sacamos la causa, va a seguir ese paciente. O sea, nosotros le vamos a empezar a darle líquido, bicarbonato, esto va a seguir saliendo y saliendo y saliendo. El tratamiento por envenenamiento agudo por salicilatos hay que revertirlo. Los pacientes con diabetes mellitus con acidosis metabólicas, un pH menor a 6.9, quienes la contractilidad miocárdica esté disminuida y la ventilación periférica causada por la acidosis pudieran empeorar la perfusión tisular en pacientes con hipercalemia severa, se tiene que corregir. ¿Ya? Entonces yo voy a administrar bicarbonato cuando yo tengo esos parámetros: acidosis metabólica, una brecha aniónica normal durante el tratamiento para la hipercalemia, que ya lo vimos, ¿no es cierto? Intoxicaciones con antidepresivos tricíclicos, metanol y etilenglicol nos ayuda mucho, ¿ya? Paro cardíaco. Es un medicamento para la reanimación cardiopulmonar porque dijimos que la acidosis metabólica es una de las causas del paro cardiorrespiratorio. Si tenemos un paro cardiorrespiratorio y no tenemos la causa original o no tenemos una causa directa, que son evidentes como el infarto, taponamiento cardíaco, trauma de tórax, haciendo un hemotórax a tensión, un TEP, que es muchísimo más evidente que una acidosis metabólica, normalmente se le añade ampollas de bicarbonato al paro, sobre todo si es un paro prolongado, o sea que ya va más de 15 minutos de reanimación cardiopulmonar y no revierte, se administra bicarbonato. Aún mi paciente tenga sodio alto, potasio bajo, es riesgo-beneficio. Puede ser por acidosis metabólica y no va a revertir si no le administro bicarbonato. ¿Ya? Los niños adolescentes con diabetes mellitus con acidosis metabólica con un pH menor a 6.9 necesitan corregir. Y el tratamiento con envenenamiento de salicilatos, como les decía. En acidosis metabólica por cetoacidosis diabética, si nosotros administramos bicarbonato a una cetoacidosis diabética
que no está en esos parámetros o que no está en acidosis metabólica severa, lamentablemente queremos corregir rápido esa acidosis metabólica y no esperar a que pasen los litros de solución que necesitamos para compensar al paciente, porque la primera base de tratamiento de una acidosis metabólica es la hidratación. Vamos a hacer poliuria al paciente. O sea, si yo le administro bicarbonato y yo veo que tiene una acidosis metabólica leve, o sea, un bicarbonato de 18, un pH entre 7 y 7.35, y mi bicarbonato está entre 15 y 22, que es el rango de una acidosis metabólica leve, lamentablemente el bicarbonato le va a producir poliuria al paciente. Y si le produce poliuria, ¿qué va a llevar a que presente? Más deshidratación, más acidosis, va a perder potasio, va a perder sodio, entonces vamos a descompensarlo más. Solo voy a administrar bicarbonato si estoy dentro de esos parámetros y mi paciente, pese a la cantidad de líquido que yo le he dado, no ha revertido. ¿Ya? Mientras tanto, siempre vamos a compensar con líquidos. Y obviamente en la reanimación cardiopulmonar. ¿Cuánto y cómo lo voy a administrar? Normalmente se administran por vía central. Si vamos a administrar por vía periférica, a veces lo tendemos a diluir porque también es un poquito lesivo para las venitas. Y la fórmula de aplicación, que también es pregunta de examen, es déficit, la fórmula de déficit de bicarbonato, exceso de peso por la constante de 0.3 por el peso del paciente. Por ejemplo, yo tengo un exceso de base. ¿Cuánto tenía nuestro paciente? 11, ¿no ves? De exceso de base. Era un niñito que probablemente pese 12 kilos. ¿Cuánto de bicarbonato tiene de déficit? 11 por 0.3 por el 12 kilos. Porque era un niñito. ¿Cuánto sale su déficit? 39.6. 39 de déficit de bicarbonato. Ya. Ojo, y aquí bajo. ¿Ya? El déficit de bicarbonato de mi paciente es de 39. Ya sea de ese niñito que estaba con diarrea, o de mi paciente con cetoacidosis diabética, o de mi paciente en acidosis metabólica severa, que ya tengo los parámetros para corregir bicarbonato, yo no le voy a pasar los 39 toditos. ¿Ya? Le voy a pasar la mitad si mi paciente tiene una función renal normal. O sea, lo voy a dividir en 2. O lo voy a dividir en 3 si tiene función renal alterada. ¿Ya? No le voy a pasar los 39 toditos. Por ejemplo, a este niño lo volveríamos muy alcalótico. Si fuera un adulto y pesara 70 kilogramos y tenemos un exceso de base de 11, ¿cuánto sería nuestro déficit de bicarbonato? 131. ¿Cuánto? 231. 231. Ahora, si él tiene la función renal normal, le voy a pasar, lo voy a dividir entre 2. Si tiene la función alterada, lo voy a dividir entre 3. No le paso todito. Uno, porque si tiene la función alterada, la función renal alterada, lo voy a llevar a una alcalosis. Y bueno, lo adecuado es la dividido entre 2 en la función renal. Después hago un control gasométrico y veo si con eso fue suficiente y veo cómo está mi paciente, porque si está ventilando mejor, el estado neurológico mejor, o está orinando adecuadamente, ya para qué lo voy a seguir corrigiendo. Con la hidratación que le vamos dando, eso va a ir mejorando. ¿Ya? Siempre y cuando tenga potasio normal y sodio normal, ¿no es cierto? Ya. La alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es más fácil, no tiene tanta fórmula. Normalmente la provocamos nosotros. Normalmente es iatrogénica. Uso de esteroides. ¿Ya? Cuando les colocamos sonda nasogástrica, colostomía, ileostomía, caída libre, los drenajes postquirúrgicos que dejan en lechos en fondo de saco,
lecho hepático, los vómitos, ¿no es cierto? Los diuréticos tiacídicos, el bicarbonato de sodio que normalmente antes, ahora ya no lo usan tanto, ¿no? Antes usaban mucho cuando tenían gastritis, los abuelitos o nuestros papás decían, ay, estoy en gaseosis y se tomaban bicarbonato, ¿no? Ucha, eso producía alcalosis metabólica severa. Lamentablemente, nosotros en las transfusiones, que les dije yo que muchas contraindicaciones tiene transfundir un paciente, también puede llevar a que nosotros hagamos o el paciente haga alcalosis metabólica. Alcalosis, yo voy a decir un pH arriba de 157.45 y un bicarbonato arriba de 26. Alcalosis metabólica. ¿Qué es lo bueno en la alcalosis? Le retiras la causa de origen y el paciente va revirtiendo, ¿ya? Obviamente lo voy a hidratar y la solución para hidratar sería, porque necesitan hidratar, ¿cuál sería? El Ringer, ¿cuál? Normal, no lactato, porque el lactato lo lleva a que lleve más alcalosis, o la solución fisiológica, ¿ya? No Ringer lactato. Lo voy a hidratar y le voy a cansar. Si está consumiendo esteroides, obviamente no tiene que consumir, ¿no? Si está con sondas nasogástricas, y es muy necesario que esté con la sonda nasogástrica, siempre controlando, o si no, ya dejándola, evitando que esté, dándole antieméticos, cambiándole el tipo de diurético, ya no diurético tiacida. Voy a darle otro tipo de protector gástrico, tal vez un inhibidor de la bomba de protones o algo así, si tiene acidosis, y si no, ver la causa de origen, buscar Helicobacter pylori, hacer endoscopías digestivas. Cuando estamos transfundiendo, lamentablemente no hay que quitarlas, solo que se termina de transfundir el paciente, empieza a metabolizar o a circular esa sangre, el citrato se empieza a metabolizar y el paciente revierte su alcalosis metabólica sin necesidad de que nosotros la revirtamos, ¿ya? Y si los pacientes están en quirófano y están haciendo alcalosis metabólica, normalmente puede ser por la causa de la máquina, porque les falta líquidos, porque se le administró demasiados relajantes. Entonces, si se dan cuenta, casi todas las causas son por nosotros, son iatrogénicas. Pero tenemos que tratar de compensar siempre. ¿Y cómo lo vamos a compensar? Hidratándolo. El tratamiento con soluciones alcalinas, uso prolongado de diuréticos y la ingestión rutinaria no controlada de antiácidos, como el bicarbonato, normalmente son las causas más frecuentes. Por lo general, el tratamiento para la alcalosis metabólica consiste en reponer electrolitos, pero no lactato. ¿Cuál? Ringer normal fisiológico. Acidosis respiratoria. Los trastornos clínicos caracterizados por el efecto de la eliminación de CO2 con incremento del PCO2, acompañado o no de desvío del pH sérico, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Entonces, vamos a hacernos una tablita tipo memotécnico para que sepamos. Entonces, si el pH está disminuido, es una acidosis. Si está elevado, es una alcalosis. Si el bicarbonato está disminuido, es una acidosis. Si está elevado, y el PCO2 al revés. Por eso vemos el memotécnico. Si el PCO2 está elevado, es una acidosis. Si está bajo, es una alcalosis. Es el espejo del bicarbonato. Eso siempre les digo. El espejo del bicarbonato. Al revés del bicarbonato. Se confunden mucho, aunque se los repito, creo que a diario cuando pasamos las prácticas, todo el momento del examen lo hacen al revés. Entonces, el exceso de ácido carbónico con niveles sanguíneos por encima de 45, o sea que está elevado, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué significa? Acá vamos a tener una idea vaga, ya estamos empezando la parte respiratoria, una idea vaga.
Si mi paciente está acumulando demasiado CO2, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué tipo de pacientes acumulan demasiado CO2? O sea, lo están reteniendo. Asmáticos. ¿Qué más? Claro. Con secuestro pulmonar. Puede ser. ¿Qué más? ¿Cómo? Puede ser enfisemas. ¿Qué más? Insuficiencia respiratoria. No, las insuficiencias respiratorias normalmente los eliminan, pero los asmáticos lo acumulan. ¿Por qué? Hay entrada, pero no hay salida del aire. Por la respiración, por la frecuencia respiratoria. Y ahí va. Si mi paciente disminuye la frecuencia respiratoria, el CO2 va a empezar a subirse, porque no lo va a estar eliminando. ¿Qué es lo que pasa con los asmáticos cuando están cansados? Bajan la frecuencia respiratoria. Como no hay reclutamiento, baja la frecuencia respiratoria. Los pacientes que están deprimidos, el deterioro neurológico hace que respiren más lento. Entonces, no están eliminando adecuadamente CO2. Entonces, si no están eliminando adecuadamente CO2, vamos a ver cómo lo vamos a oxigenar si está acumulando CO2. Claro, hay que oxigenarlo. Hay que intubarlo. Lo más probable es que intubar. Es un parámetro para intubar. PCO2 arriba de 145 y PO2 debajo de 135 son criterios para intubar. Criterio para intubar. Entonces, lo ideal sería intubar. Entonces, cuando lo intubas al paciente, probablemente tú puedas manejar la frecuencia respiratoria por el ventilador porque tú manejas todo, ¿no? Pero si tu paciente aún así te está tolerando, está consciente, es un EPO asmático, enfisematoso, crónico, probablemente intubando igual no vayas a ayudarle mucho, digamos, ¿no? Los pacientes con tuberculosis, síndrome de pulmón destruido. Entonces, la oxigenación va a ser o por cánula nasal o por mascarilla sin reservorio. ¿Ya? Intubar, sí, intuba, pero normalmente. Las alcalosis respiratorias. La alcalosis respiratoria estamos hablando de un PCO2 debajo de 35. Está eliminando demasiado CO2. Normalmente el paciente está hiperventilando. Puede ser por trastornos de ansiedad, por insuficiencia respiratoria, bloqueo de la vía aérea. Los asmáticos en la fase aguda están eliminando los trastornos de ansiedad son los más frecuentes, aunque no crean. Las acidosis metabólicas respiran así, hiperventilan, entonces eliminan demasiado CO2. Si está demasiado hipoxémico y tenemos un peso demasiado bajo, entonces es criterio para intubar, sobre todo si ya está alterando neurológicamente al paciente y hay signos de hipoperfusión tisular. Si no, ¿cómo lo van a oxigenar? Mascarilla con reservorio. Exacto, porque el paciente a lo que vaya exhalando todo lo que está hiperventilando lo va a dejar en el reservorio y cuando vuelve a inhalar va a volver a inhalar su mismo CO2. ¿Ya? Entonces, normalmente las alcalosis y las acidosis respiratorias vamos a controlarlo dependiendo de qué dispositivo de oxígeno nosotros le vamos a dar al paciente. ¿Ya? No es como medio interno, no es hidratación, no es como la parte metabólica que necesitamos proteger bicarbonato. Es el dispositivo que nosotros necesitemos para oxigenar en el paciente. ¿Ya? Sí tiene criterios para intubar, plasma menor a 8, PCO2 muy alto, el oxígeno, la oxigenación muy baja. En realidad, parámetro de tubo orotraqueal, Glasgow. Ajá. Vamos gasométricamente, vamos a sacar una PAFI, que vamos a aprender a manejar las PAFIs menor a 100. Un PCO2 mayor a 50 y un PO2 menor a 50. Son criterios para intubación orotraqueal. Entonces, si ustedes ven que tiene criterios de intubo, ya no demos vueltas atrás.
obviamente si se acompaña con perfusión tisular y signos de insuficiencia respiratoria severa, uso de musculatura accesoria, respiración diafragmática, y ya son pacientes que se tienen que intubar. Siempre, pero obviamente, todo eso acompañado de la clínica del paciente, porque sabemos que hay pacientes pacientes con enfermedades pulmonares de base que manejan esos parámetros y están como nosotros, que manejan PAFI de alrededor de 100 y tú los ves y no tienen signos de insuficiencia respiratoria. Los tuberculosos, por ejemplo, ¿no? Que ya los vamos a ver. Los que manejan PCO2 altísimas, pero igual están respirando como nosotros, sin necesidad de deterioro neurológico, porque el acumular CO2 lo va deteriorando al paciente. Igual que la hipoxia lo va deteriorando, el CO2 alto lo va deteriorando al paciente. ¿Ya? Están tranquilos como nosotros, pero si tiene cualquiera de esos parámetros y está acompañado de que el paciente esté con signos de insuficiencia respiratoria, sí duele. ¿Ya? ¿Cómo voy a sacar la PAFI? La fracción de ventilación de mi paciente yo lo voy a sacar por qué dispositivo esté usando. Esto no es pregunta de examen porque lo voy a tomar en el segundo parcial por insuficiencia respiratoria. Más cuánto de FiO2 está recibiendo. ¿Ya? Eso yo tengo que determinar, porque las mascarillas te dan hasta 4%, las cánulas hasta 3%, el AMBU te da 100%, el ventilador mecánico te da 100% de ventilación de tu dispositivo. Y la FiO2 la tenemos desde 21%, que es ventilación ambiente, hasta 100% que se dan los ventiladores mecánicos, ¿no es cierto? De acuerdo a eso vamos a sacar los FiO2. Ahorita yo no los voy a entregar porque lo vamos a llevar en insuficiencia respiratoria, pero ahí vamos a ver cuánto de valores son normales y cuándo vamos a tener criterio para intubar. Por lo pronto yo quiero que me digan cómo van a corregir una alcalosis respiratoria y una acidosis respiratoria en los pacientes. No se olviden, normalmente las alcalosis que están hiperventilando al paciente, están emanando demasiado CO2, necesitamos tratar de acumular con un reservorio. Si estamos hablando de una acidosis, no necesitamos acumularlo, entonces podemos eliminarlo con cánulas nasales o con mascarillas sin reservorio, ¿ya? Dependiendo de lo que necesite el paciente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya. La próxima semana es nuestro examen, entra hasta aquí. El examen práctico es en el hospital, con caso clínico, a veces lo hacemos con paciente, a veces hacemos el caso clínico. Entonces se van a llevar un tablerito, calculadora, ¿ya? Un tablerito porque vamos a aplicar todas estas fórmulas que hemos llevado. Tablerito y calculadora. En el examen teórico no va a haber las fórmulas, en el práctico sí, ¿ya? Repito, un tablerito para apoyar, porque ya han visto que no hay mesones como para apoyarnos, y calculadoras para poder hacer. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Muy bien, doctores, ¿quedan libres? No, doctor.